La Madre Conchita, la monja condenada por acabar con Obregón. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos la historia de la Madre Conchita, la monja que fue condenada a prisión en las Islas Marías por supuestamente haber sido la autora intelectual que planeó el atentado contra Álvaro Obregón. Pues este capítulo de la historia se ha guardado con mucha secrecía para evitar manchar a los otros involucrados, pero aquí te revelaremos todo lo que debes conocer. Por ejemplo, ¿sabías que en el Vaticano fue considerada una mártir mexicana? Pero antes de hablarte de la difícil vida de la Madre Conchita y sus responsabilidades en el ataque que recibió Obregón, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días, tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Recientemente se anunció que la famosa cárcel de las Islas Marías sería cerrada para convertirla en un centro cultural, por lo que es momento propicio para recordar a una de las prisioneras más famosas que estuvieron ahí encarceladas. Por supuesto, estamos hablando de la Madre Conchita, así que ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. El origen de la Madre Conchita. María Concepción Acevedo y de la Llata, mejor conocida como la Madre Conchita, nació en la ciudad de Querétaro en 1891. De acuerdo a lo que la madre contaba en sus memorias, desde la adolescencia había mostrado una gran vocación por la fe, motivo por el cual intentó ingresar a un convento a los 14 años, pero sus padres se negaron a otorgarle el permiso y las monjas tampoco aceptaron su incorporación en ese momento. Su sueño se cumpliría a los 19 años de edad cuando se unió a la Orden de las Capuchinas Sacramentarias en Querétaro, las cuales dependían de la Orden Franciscana. La Madre Conchita manifestaba que desde el principio trató de trascender, pues ella creía que la mejor manera de halagar a Dios era la realización de grandes sacrificios espirituales y materiales, razón por la cual practicaba severas penitencias a su cuerpo y dedicaba un mayor número de horas a la oración. La madre reconocía que eran 3 sus principales penitencias: pasar noches enteras de rodillas en un reclinatorio posada frente al Santísimo, castigarse con la disciplina y dormir atada a una cama con forma de cruz, pues ella estaba convencida de que la mortificación de la carne se convertiría en el camino para llegar a Dios. Número 2. El conflicto entre la Iglesia y el Estado después de la Revolución. En plena etapa preconstitucional, Carranza y varios integrantes de su gabinete hicieron algunos amagos para crear una iglesia ajena a Roma, una iglesia católica mexicana al estilo inglés. Y aunque se descartó tal intención por el momento, la Constitución de 1917 incluyó varios artículos bastante adversos a la Iglesia Católica Romana, como la educación laica, la prohibición de que pudieran tener bienes y que los sacerdotes pudieran participar en eventos políticos. No obstante sus rabietas, el clero permaneció quieto. Al finalizar el movimiento armado, ya con Obregón en la presidencia de la República, las fricciones entre la Iglesia y el Estado estuvieron a la orden del día. Quizá un momento que marcó el resentimiento que tenía la Iglesia contra Obregón fue en 1915, cuando hubo una hambruna en la Ciudad de México y Obregón fijó al clero una contribución de $500,000. La disposición le fue transmitida al canónigo Antonio Paredes y se dio un plazo razonable para su cumplimiento. El clero hizo oídos sordos, fue reconvenido aunque no contestó, y Obregón ordenó la aprehensión de 180 sacerdotes católicos, incluido Antonio Paredes, y los recluyó en la comandancia militar de la plaza. Pero definitivamente la gota que derramó el vaso sucedió en febrero de 1925, cuando Plutarco Elías Calles patrocinó la fundación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, opuesta a la romana, lo que un grupo de católicos respondió creando la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Y en este frenesí, el episcopado acordó suspender el 31 de julio de 1926 el culto religioso en toda la República, mediante la encíclica Iniquis Afflictisque, y el 18 de noviembre de 1926 el Papa Pío IX le echó más leña a la hoguera, afirmando que le parecía aberrante que en una nación católica como la mexicana, Calles intentara echar abajo la casa del Señor edificada sobre piedra firme y sólida, que no le gustaba la Constitución Política de 1917 porque le quitaba a la Iglesia toda clase de derechos y de hecho la condenaba a su extinción. Y esto fue la chispa que prendió la llamada Guerra Santa o la Guerra Cristera, sobre todo en la zona del Bajío y el occidente del país.
Número 3. Los atentados en contra de Obregón. En el momento en el que el Manco de Celaya hizo pública su intención de ocupar nuevamente la silla presidencial, los católicos sacaron del baúl de los recuerdos un sinnúmero de viejos agravios. En la literatura de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa sorprende el odio que le tenían, tanto así que llegaron a repartir volantes donde difundían la idea de que acabando con Obregón se acabarían los males del país y que abriría las puertas para que Cristo reinara en México. Circularon tantos rumores de que atentarían contra su vida que Ricardo Topete viajó a Sonora para intentar convencer al caudillo, sin éxito, de que no viajara a la Ciudad de México, porque su vida corría peligro, y la advertencia se hizo realidad, pues cuando menos hubo 4 intentos para liquidarlo. Un plan para dinamitar un ferrocarril en el que viajaría de la Ciudad de México al norte del país, el ataque en el bosque de Chapultepec, el intento fallido en Celaya para envenenarlo y finalmente el que tuvo éxito y que fue perpetrado en el restaurante capitalino de La Bombilla. Por tratarse de un crimen de estado, no cualquier persona lo podía planear. El autor intelectual tenía que ser una persona con una vasta infraestructura a su alcance y con razones muy poderosas. Número 4. El involucramiento de la Madre Conchita. La Liga Nacional tenía grandes motivos para llevar a cabo este crimen, y para lograrlo sabían que eran necesarios sacrificios y también encontrar las tapaderas perfectas para evitar que el escándalo terminara salpicando a la iglesia. Existen testimonios de que por lo menos hubo 2 acercamientos por parte de altos funcionarios católicos pertenecientes a la Liga donde intentaron persuadir a la Madre Conchita de que realizara sacrificios o incitarla al martirio por el bien de Cristo. Según el libro de la Madre Conchita, ella relata lo siguiente. Un buen día recibí un recado del señor obispo don Leopoldo Ruiz y Flores, pidiéndome oraciones, sacrificios y almas víctimas por el señor presidente Calles y por la paz de la iglesia. Yo no me quería ofrecer víctima porque calculaba lo que esto significa. Quiere decir, sufrir por otros, pagar una pena a ellos merecida e impuesta, hacer un intercambio, una imitación de nuestro Señor. Yo sentía miedo y me negué, no solo a ofrecerme, sino hasta rezar por esa intención. Pero a los días llegó de Morelia el señor arzobispo Ruiz y Flores, quien me regañó y entre bromas y veras por no querer pedir por esa intención, es decir, por no querer ofrecerme a sufrir por la paz de la iglesia y por el general Calles. Me defendí cuanto pude. Al fin cedí y le ofrecí que sinceramente yo me ofrecería como víctima, muy en serio por el general Calles, y que no sería a medias. Mi carácter no me lo permite, las medianías me repugnan y las tristes mediocridades casi no las concibo, y añadí, si el buen Dios me acepta tal vez me hará sufrir mucho, y su ilustrísima tiene la culpa si algo muy doloroso me manda Dios por esto que ofrezco. A principios de 1928 acude de manera regular a las reuniones a favor del movimiento cristero y contra las recientes reformas del gobierno. En estas reuniones conoce a José de León Toral, quien después sería el brazo ejecutor del plan que se venía. Número 5. José de León Toral y su encuentro con la Madre Conchita. León Toral nació el 23 de diciembre de 1901 en Matehuala, San Luis Potosí. Estudió en las escuelas católicas de Monterrey y de su estado natal. En 1925, tras una crisis de su trabajo que tenía, comenzó a trabajar como profesor de dibujo en colegios católicos, haciendo trabajos particulares y colaborando en la sección de dibujo del diario Excelsior. José admiraba a su amigo Humberto Pro, a quien consideraba un mártir por ser fusilado y capturado en su intento de acabar con Obregón. Ahí le nació el deseo de tener el mismo destino y dar su vida por Cristo. Después del fallido intento de acabar con Obregón en Celaya, León Toral llegó a la conclusión de que lo mejor era hacerlo de frente a balazos, y se preparó para ello pidiendo prestada la pistola de su amigo Manuel Trejo. El 11 de julio buscó a su confesor, el padre José Jiménez, quien 3 días después bendijo la pistola. León Toral acudió más tarde a la casa de la Madre Conchita. En el transcurso de la conversación, aquel comentó: ¿Ya supieron lo que le pasó al aviador Carranza? La monja preguntó: ¿Qué le pasó? Porque nosotras no leemos los periódicos. Pues que le cayó un rayo. La abadesa guardó silencio ante el desconocimiento que tenía de la historia y León Toral se la narró comentando: ¿Cómo Dios no me da un aparatito para lanzar rayos y poderle mandar uno al general Calles, otro a Obregón y otro al patriarca Pérez? La respuesta de la monja fue breve:
Si Dios quisiera mandárselos, se los mandaría sin necesitar el aparatito, así como se lo mandó al aviador. Jamás se hubiera imaginado que con esa declaración firmaría su sentencia a prisión. El 17 de julio de 1928, León Toral entró en el restaurante La Bombilla en Ciudad de México, en el que estaba el presidente electo Álvaro Obregón, y fingiendo que quería hacer un dibujo de él, aprovechó para dispararle. León Toral fue atrapado en el acto y solo se salvó de ser linchado a golpes y a cachazos de pistola gracias a que alguien gritó que era necesario dejarlo vivo para que dijera quién lo había enviado. Número 6. La iglesia pronto pintó su raya con la Madre Conchita. Nadie discute que José de León Toral fue el ejecutor material de Obregón. La duda es si fue manipulado por la Liga Nacional o actuó en solitario. Él se aferró a la tesis que actuó por su propia cuenta y que no tuvo cómplices. Tras recibir torturas y amenazas a su familia, León Toral cedió y solicitó ver a una persona antes de dar más información, y esta fue la Madre Conchita, a cuyo domicilio fue acompañado León Toral por uno de sus guardianes. La monja, que aparentemente ignoraba que él había sido el responsable de lo sucedido a Obregón, escuchó cómo León Toral dijo: «He venido a ver si le creen a usted. Vine para ver si usted desea morir conmigo». La Madre Conchita replicó con tranquilidad: «Sí, con mucho gusto». Y tristemente, esa fue su perdición. Fue considerada cómplice y luego autor intelectual del ataque. Ella creía que esta era la prueba más grande que Dios le había impuesto en su camino. Sin embargo, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa pronto le dio la espalda y se desmarcó por completo de ella, a través del obispo de San Luis Potosí, Miguel de la Mora, quien mandó publicar desplegados en los periódicos lamentando lo ocurrido a Obregón. Y en cuanto a la religiosa Concepción Acevedo de la Yata, hacemos constar que para defensa de los demás religiosos mexicanos que tanto han sufrido y que son tan ajenos a esta clase de actividades, que es del dominio público que su cerebro no es normal y que en su familia ha habido, por desgracia, algunos enajenados mentales. Y por si esto fuera poco, la monja Conchita sufrió un nuevo golpe antes de la celebración del juicio, pues recibió la visita de Agustino Ignacio Flores, enviado por el obispo de México Maximino Ruiz y Flores, quien le comunicó que en caso de ser absuelta tendría que hacer frente a otro juicio más severo, uno al interior de la iglesia. Pero en realidad las autoridades eclesiásticas temían que en sus declaraciones la religiosa comprometiera a la iglesia y a sus miembros. Es por eso que le inventaron el rumor de que tenía un hijo con José de León Toral, haciéndolo ver como real, con la finalidad de acabar con cualquier credibilidad que pudiera tener la Madre Conchita. El juicio de los acusados. El 2 de noviembre de 1928 se inició el juicio contra José de León Toral y Concepción Acevedo de la Yata. Sorprende que jueces y defensores se concentraron en acusar como única autor intelectual a la Madre Conchita, sin que en ningún momento acusaran a algún miembro del clero ni tampoco a ningún dirigente de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Al ser interrogada, la monja negó haber ordenado a León Toral a cometer el homicidio y, preguntada la razón por la que éste había querido hablar con ella tras ser torturado, dijo que un hombre a quien lo atormentan, a quien lo han rebajado al nivel más degradante, se siente afligido, angustiado, necesita a alguien que lo apoye y ayude, y eso fue a pedirme apoyo, ayuda, no porque tuviera ninguna consigna mía. Se defendió de todas acusaciones y tras la correspondiente deliberación, el procurador José Correa Nieto sentenció a la pena de muerte a León Toral y, en atención a su condición de mujer, a 20 años de prisión a Concepción Acevedo de la Yata. El cumplimiento de su condena en las Islas Marías. Transcurridos 2 años y 1 mes en las Islas Marías, Concepción Acevedo de la Yata se enteró de que había sido excomulgada, su comunidad disuelta y sus intentos por clarificar su situación ante las autoridades eclesiásticas resultaron inútiles. La religiosa negó haber pertenecido a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, de la que sí formaron parte León Toral y los hermanos Pro, y concluyó que quienes planearon la revolución cristera sin intervención mía pudieron también planear el delito del que se me acusa, o si estaban convencidos de que yo obrara en contra del Evangelio, debían haberme entregado a los tribunales para salvar el prestigio y honor de la iglesia. Y luego, en forma retorada, la monja sacó a colación la vieja y sospechosa invitación de Leopoldo Ruiz y Flores para ofrecerse como mártir, sin que nadie dijera nada al respecto. Luego de 3 años en prisión, la monja rompió el protocolo que marcaba su religión y se casó en la cárcel con Carlos Castro Balda, tan solo para tener protección en las Islas Marías. Me
casé por necesidad, porque estaba solita en las Islas Marías y él me dijo que necesitaba una gente que me respaldara y me cuidara. Entonces le dije, bueno, me voy a casar, pero no te quiero. Fue liberada en 1940 a la llegada a la presidencia de Manuel Ávila Camacho, por lo que solo estuvo 12 años en prisión. Esto pasó con la madre Conchita tras salir de prisión. Una vez liberada se dedicó a viajar por toda la República Mexicana dando conferencias acerca de religión, sus vivencias, la persecución religiosa, su aprehensión, destierro y su liberación. También hace mención de cómo quisieron involucrarla con el movimiento cristero. Tras su regreso a la Ciudad de México se une a la sociedad civil Luz Fernández Semallera en apoyo a niños otomíes. Ya en México su esposo Castro Balda se encontró con que nadie quería darle trabajo, ya que había un boicot en su contra y para evitar represalias del gobierno nadie quiso comprometerse. Un día se presentó el señor Isaac Araiza, jefe de redacción de la revista Hoy. Contrató a Conchita para que escribiera una serie de artículos sobre temas de su vida. El compromiso fue escribir un artículo semanal de 8 cuartillas que fue bien recibido. La madre Conchita redactaba y Carlos Castro Balda transcribía y les pagaban 75 pesos semanales. Más adelante obtuvo también un subsidio mensual del Monte de Piedad de 1,000 pesos. En 1965, en Madrid salió a la luz como edición privada un libro de 638 páginas titulado Una mártir de México, por Concepción Acevedo de la Llata. Había pensado titularlo simplemente Memorias, pero a sugerencia del Papa Juan XXIII se le cambió el título. Muere en la Ciudad de México en 1978 a los 87 años de edad a causa de crisis broncorrespiratoria. Le fue permitido ser amortajada con su hábito de monja con permiso del Papa Pablo VI. Dolida por el trato y la humillación sufrida por parte de la propia Iglesia Católica, la monja confesó que en principio estaba dispuesta a meter la mano al fuego para evitar que involucraran al clero del crimen de la bombilla, pero el paso del tiempo y las embestidas sospechosas en su contra le habían provocado serias dudas. Contradicciones en el juicio de la madre Conchita. En nuestra opinión, no resulta conveniente que la madre Conchita hubiera ordenado a León Toral acabar con Obregón. Desde luego huele a cortina de humo forjada por el jurado para liberar de toda culpa a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y al episcopado, el cual alentó la Guerra Santa. Y si bien gran parte de la literatura y las fuentes históricas refieren que era una mujer perversa, resulta ilógico que con esa maldad no haya planeado una fuga de prisión, o que con esa habilidad para convencer personas de cometer crímenes no haya podido manipular a algún custodio para que le ayudara a escapar de las Islas Marías, o peor aún, que cuando salió de prisión no se despertara nuevamente sus instintos para vengarse o seguir atacando a los enemigos de la iglesia. Pero más sospechoso es el resultado de la autopsia realizada por el doctor Alberto Loza Garza y firmado por el doctor Juan Saldaña, que demostraba los impactos y trayectorias de los disparos, y el cual desmoronaba que el ataque había sido perpetrado por más de una persona. Según esta teoría, el cadáver de Obregón presentaba 19 impactos de bala, lo que demostraría que no fue solo un atacante y que en realidad había toda una conspiración detrás de este crimen, y que al final a José de León Toral, al padre Jiménez, quien supuestamente bendijo el arma utilizada, y la madre Conchita fueron los chivos expiatorios. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sister por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si conocías la historia de la madre Conchita y si crees que fue ella quien planeó el ataque contra Obregón. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Héroes extranjeros que pelearon en defensa de México y que pocos reconocen. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los extranjeros que pelearon en defensa del bando mexicano y que poco reconocen lo heroico de sus actos. Si resulta completamente digno de admirar que alguien tome las armas para defender la soberanía de su nación, imagina lo doblemente digno y honroso que resulta pelear por una causa justa en defensa de un país diferente al que te vio nacer. Es por eso que en este video rendiremos tributo a aquellos extranjeros que dejaron su país para unirse a las diferentes batallas que se han librado en territorio